por este momento tan especial. Pueden tomar sus asientos muy cómodamente y vamos a abrir el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 6. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante a la perfección. Interesante lo que dice el apóstol. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Vamos a tratar de tomar un hilo de lo que estamos tratando de comprender acerca de este libro, que es el libro de los Hebreos. Es el libro uno de los libros más profundos de la Biblia. En la última clase pudimos estudiar las causas y las consecuencias de la inmadurez espiritual, y que ha causado vivir a muchos una vida hepática, y te haces un experto en la palabra de Dios, y la espiritualidad probablemente esté cauterizada por la falta del discernimiento entre el bien y el mal. Así que necesitamos entonces retomar nuevamente. Así que para poder nosotros ser verdaderamente guiados por el Espíritu Santo, no debemos de permitir que nuestra mente y nuestra conciencia y nuestra mente no esté convencida para poder discernir entre lo que es el servicio a Dios y lo que no es el servicio a Dios, entre lo que es malo y lo que es bueno. Una de las más grandes características de un cristiano, quiero hablar un poquito más acerca del capítulo 5 para poder entrar aquí al capítulo 6. Decía que una de las más grandes características de un cristiano inmaduro es que siempre vive en el pasado. Ustedes y yo tenemos que ir definiendo y tratando de comprender esto. O sea que viven siempre en el pasado, no han salido de Egipto. Siempre están hablando de lo que pudieran haber hecho, lo que pudieran cambiar, y si piensan que si hubieran hecho tales cambios o tales cosas que pudieran cambiar fueran mejores, y viven en el pasado. Piensan, si hubiera cambiado esto en mi vida sería mejor esposo, si hubiera cambiado esta otra cosa de mi pasado sería un mejor hijo o un mejor padre o un mejor cristiano. Y notemos siempre que un cristiano inmaduro está siempre en el pasado, como que si Cristo no estuviera haciendo nada en el presente, como si Dios no pudiera cambiar lo que está sucediendo en este tiempo. Pablo habla, óigame bien, que nosotros tenemos que seguir hacia adelante a la perfección, tenemos que buscar la perfección. Estamos dentro de un proceso en el que estamos siendo probados para poder alcanzar esa perfección. Y cuando nosotros nos quedamos detenidos en el pasado, nosotros vamos a notar que nuestra vida siempre será una vida llena de rencor y de amargura hacia el pasado. Por eso necesitamos aprender a dejar todo lo que pasó, aún el día de ayer, aunque sea el día más cercano a su vida, tiene que aprender a dejarlo
todo en el pasado. La razón es porque el pasado siempre tendrá rencor y amargura, es porque tienen algo contra alguien, algo que probablemente no han perdonado, y esa es la razón muchas veces de la amargura que puede haber en el pasado. Y cuando sucede esto, se detiene el crecimiento espiritual. Se detiene el desarrollo espiritual necesario para poder ir hacia la perfección, para poder avanzar en el plan de Dios. Para poder tener ese crecimiento se necesita aprender a vivir en el presente. Y quiero decirles que eso detiene el desarrollo y el crecimiento espiritual, y muchos no han podido avanzar por eso. Por esa causa, porque viven del recuerdo del pasado, y eso necesitamos en este día buscar la forma de, ¿cómo podríamos decir?, de identificarlo y de comenzar a trabajar en esta área tan importante de nuestra vida para no detenernos en el crecimiento espiritual. En el libro de Filipenses capítulo 3, vean ustedes lo que Pablo escribió acerca de esto, que es muy importante para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. En el versículo 12 dijo Pablo: no que yo ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Vean ustedes, está hablando de alguien que no se detiene en el desarrollo, en el crecimiento espiritual. Pero, ¿qué dijo Pablo? Sino que prosigo, o sea, avanzo, no me detengo, no me quiero quedar detenido en el pasado, sino que me extiendo hacia adelante, olvidando ciertamente todo lo que está quedando hacia atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. O sea que hoy nosotros en esta tarde podemos descubrir que para poder mantener el paso firme hacia la perfección, tiene usted que aprender a soltar las cosas dañinas del pasado que pueden detener el desarrollo y el crecimiento espiritual de tu vida. No que lo haya alcanzado todo, pero dijo Pablo: prosigo para ver si alcanzo aquello por lo que fui también lo alcanzado. Y luego dice: no que ya lo haya alcanzado yo todo, pero ciertamente olvido todo lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Versículo 14: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, prosigo en el llamamiento al que Dios me llamó para poder hacer que su plan se lleve a cabo en mi vida. Y creo que tenemos una gran oportunidad de poder iniciar algo nuevo hoy, que estamos precisamente iniciando un año nuevo. Podemos nosotros como cristianos maduros a aprender a dejar el pasado atrás. Un cristiano maduro ya no se acuerda de lo que pasó el día de ayer. Un cristiano maduro ya no se acuerda de los chismes, de lo que le dijeron, de lo que lo golpearon, de lo que lo traicionaron, de lo que haya sucedido. Ya no se acuerda del pasado. Aquí es donde Dios quiere que ustedes y yo aprendamos a desarrollarnos. Cuando nosotros aprendamos a no acordarnos ya más de las cosas del pasado y extendiéndonos hacia adelante, porque está diciendo el apóstol aquí que nosotros tenemos que entender que Dios ya no puede comenzar de nuevo con nosotros cuando ya hemos crecido, cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya Dios sabe que hemos avanzado un buen tiempo. No podemos comenzar otra vez con la doctrina, con la lechita. Necesitamos entender que lo que ahora probablemente nos esté deteniendo para el desarrollo, para el
llamó. ¿Y qué hacemos? Seguimos hacia adelante, basado en dejar el pasado y mirar hacia adelante. Sin embargo, vemos que el inmaduro es siempre hacia atrás, nunca piensa hacia adelante. Acuérdese que tenemos la promesa de Dios. Tenemos la promesa de llegar a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos esta madurez. Entonces se va a completar el plan que Dios tiene para con nosotros. Pero tenemos que aprender a seguir hacia adelante. No podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que seguir avanzando. Este año tiene que ser un año de avance, de alcance, de victorias, de camino. Vamos a lograrlo porque creemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Bendito sea su nombre. En Colosenses 1:28, después de leer Efesios 4:13, donde dice hasta que lleguemos todos a la medida de un varón maduro, perfecto, completo, a la medida de la plenitud de Cristo, dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre en toda sabiduría. Óigame bien, a fin de presentar o que presentemos a todo hombre perfecto, o sea, maduro en Cristo Jesús. El método de Pablo es anunciando y amonestando. Fíjese usted lo que dice. O sea, te exhorto y te amo. Y tienen que haber los dos elementos para poder alcanzar la meta, para poder avanzar, para poder proseguir, para poder alcanzar la perfección. Es importante en la formación del carácter la enseñanza y la disciplina. Por eso necesitamos estas dos cosas para poder nosotros crecer y para poder avanzar, para poder desarrollarnos, para poder alcanzar la meta que nos hemos propuesto con nuestro Señor. Porque yo creo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, queremos alcanzar la meta, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor, sin pensar que a lo mejor hay cosas contrarias en nuestro caminar, que hay situaciones que nos hacen sufrir, que hay situaciones que a lo mejor nos hacen llorar, que nos hacen a nosotros de alguna forma sentirnos un poco oprimidos, pero sin embargo la promesa que tenemos es más fuerte, es más poderosa, es más relevante que lo que pudiéramos pasar en esta tierra. No permitan ninguno de ustedes que el desarrollo y el crecimiento se detengan en sus vidas. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo escribió: toda escritura es inspirada divinamente. Vamos a aprender el método de Dios para poder crecer y madurar. ¿Qué método utiliza Dios? Usa toda escritura, que es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, o sea, te exhorto y te amo. Divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir o instituir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios nuevamente sea perfecto. Escuche usted, para que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y aquí surge la pregunta: ¿qué método usa Dios para desarrollar en ti el crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que utiliza Dios? ¿Los dones? ¿Los milagros? ¿Los prodigios? No es lo que Dios utiliza.
usa para poder alcanzar el desarrollo y el crecimiento que necesitamos. ¿Qué usa Dios? Simplemente la Biblia. Así es. ¿Sabe por qué utiliza Dios la Biblia? Porque la Escritura es inspirada divinamente y no se necesitan las cosas sobrenaturales para poder crecer y crecer. Lo único que necesitas en tu vida para poder desarrollarte es la palabra. Y la palabra es suficiente para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte. Y si tú amas la Biblia, entonces la Biblia te llevará a la perfección. Vean ustedes que no hay nada, absolutamente nada que supla ni que pueda compararse con la instrucción de la palabra de Dios. O sea, no necesitas, escúchenme muy bien en esta tarde, no necesitas ver milagros, no necesitas ver prodigios, ni tampoco necesitas ver cosas sobrenaturales, porque dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios es más que suficiente. No necesitas los adornos que el hombre a veces le quiere poner a la palabra, lo que el hombre quiere de una forma extravagante tratar de presentar. Yo creo que lo único por lo que estamos aprendiendo en esta tarde, lo único que te da el desarrollo y el crecimiento espiritual es la Biblia, la palabra de Dios. Es la única que te puede instruir, la única que te puede enseñar, la única que te puede redarguir, la única que te puede instituir en la justicia de Dios. Todo lo demás es mentira. Por eso vemos entonces que cuando nosotros comenzamos a oír la palabra de Dios, comienza la fe a desarrollarse en nosotros. Porque la fe es por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Y vemos entonces que la Biblia tiene el poder para hacernos madurar. Por eso es importante leerla en todo momento. Lea el Salmo 1 y vea usted lo que el salmista decía de esto. Todo el día, esa es mi meditación. Me siento como un árbol plantado donde hay corrientes de agua, que doy fruto a su tiempo, y todo lo que yo hago y todo lo que toco prospera. ¿Por qué? Porque estoy embebiéndome de la fuente poderosa, gloriosa palabra de Dios en mi mente, en mi práctica, en mi lectura, y en todo tiempo estoy meditando en ella. Entonces quiere decir que la Biblia tiene ese poder para hacernos madurar y para terminar la buena obra que Dios comenzó en nosotros. Es precioso lo que la Biblia enseña. Pablo por eso decía, prosigo a la meta, o sea, me extiendo hacia adelante, me extiendo y me extiendo. ¿Por qué? Porque estoy constantemente en la palabra de Dios. Todo lo demás son adornos del hombre. Yo le digo esto porque hay lugares donde, bueno, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Porque no es mi asunto, pero hay muchos lugares donde ni la Biblia se habla, puros milagros. O sea, a usted no le va a salvar que usted ve un pie de un niño que se estire, o eso le va a salvar a usted. ¿Qué es lo único que le va a alimentar su vida? ¿Qué es lo único que le va a hacer crecer y madurar? El conocimiento y la práctica de la palabra de Dios. Porque hay muchos que dicen, para los que no creen en Dios, vean este milagro. No, para poder creer a Dios necesitas, óigame bien, oír la Biblia y creer en ella para que la fe se desarrolle. De otra manera, es mentira lo que está pasando en tu vida. Esta carta
de los Hebreos, no olvidemos que está dirigida al pueblo judío. Por eso comienza hablando precisamente de esto, de la importancia que tiene que todos aquellos que oyen la palabra de Dios entiendan que no existe otro camino para poder alcanzar la perfección o para poder desarrollar esa vida espiritual. Y estamos aquí hablando incluyendo al pueblo judío. Y vemos que la razón por la que Pablo, o quien haya escrito el libro de los Hebreos, no habla del autor, creen que fue Pablo, está dirigida al pueblo judío para que pudiera, óigame bien, para que pudiera distinguir la transición entre el judaísmo y el cristianismo. Se lo voy a volver a repetir, porque esto es una transición en la que todos entramos cuando conocimos la palabra de Dios. Pero esta carta está dirigida exclusivamente al pueblo judío, para que pudiera el pueblo judío distinguir esta transición de lo que es el judaísmo y el cristianismo. Pudiéramos decir que el libro de los Hebreos está escrito, por decirlo así, especialmente, por ejemplo, para los católicos de este siglo, de este tiempo. Y la razón es porque para ellos les es muy difícil dejar el sistema de tradiciones, de ritos que no tienen nada que ver ya con la venida de Cristo. Y esto es porque es un sistema de transición, de un nuevo sistema a otro sistema completamente diferente y nuevo. Y la razón por la que menciono esto es porque esta institución es la que está más apegada a los ritos y ceremonias que tenían más que ver con el judaísmo que con lo que es el cristianismo. Y cuando se les quita a las personas que comienzan a oír la palabra de Dios, cuando se les quita el velo, comienzan a descubrir qué fue lo que realmente Cristo hizo. Como lo estamos viendo quizás en algunos de nuestros hermanos. Que cuando la palabra de Dios llega a sus vidas, es como que si se les quitara un velo de sus ojos y comienzan a ver la realidad y comienzan a ver la transición. El cambio tan repentino, completo, nuevo y diferente. Por eso es que la Biblia dice que cuando el velo les es quitado, entonces comienzan a entender lo que realmente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y entienden lo que verdaderamente es el sacrificio en la cruz del Calvario, que no tiene nada que ver con los ritos y las ceremonias y todas las cosas que el hombre pueda inventar para creer que puede acercarse a Dios. O sea, si Dios no hubiera quitado todos esos ritos, todas esas ceremonias, todas esas mandas, situaciones, entonces quiere decir que si eso siguiera vigente, entonces ¿para qué vino Cristo? Si la base de las ceremonias que existían dentro del tabernáculo estaban precisamente por el sacrificio, o sea, los sacrificios eran precisamente la causa de todas esas ordenanzas. Y cuando Cristo se ofrece en la cruz del Calvario, entonces ahí Él derribó esa pared intermedia de separación. Y vino e hizo todo nuevo. O sea, ya no estamos en las obras muertas. Ahora estamos dentro del camino de fe. Todo completamente nuevo.
el cristiano debe comenzar a darse cuenta que en la medida en que la palabra de Dios entra a su vida, en la medida en que la palabra de Dios entra a su corazón, en la medida en que la palabra de Dios entra a su mente, me consagra a Dios, y entonces ahí comienzo a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Mientras no, usted no puede distinguir, no puede darse cuenta. Para usted todo es normal antes de conocer a Jesús. Se le hace hasta una gracia a todo lo que hace. Hay muchos que son personas que se creen graciosos, pero hablan puras vulgaridades y les pagan por eso todavía, por decir vulgaridades, hasta ganan dinero. ¿Por qué? Porque cuando una persona no ha entrado al cambio, no ha recibido la palabra de Dios, todo, absolutamente todo es normal, todo es natural. Pero cuando Cristo comienza a obrar en nuestras vidas, cuando Dios comienza a tratar con nosotros, óigame bien, cuando ya Dios tocó nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, todo completamente cambia en nuestra vida diaria, y ahora distinguimos lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Esto es lo que solamente la Biblia puede hacer. Entonces, si tú amas la Biblia te va a llevar a la perfección y te va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Oiga bien, si usted ya tiene 3 años en Cristo, si usted ya tiene el conocimiento de la palabra de Dios y todavía sigue diciendo groserías, entonces es una persona que tiene un retraso espiritual. Está enano, o a lo mejor todavía no ha nacido de nuevo, es muy probable. ¿Y qué es lo que hace? Expresa lo que hay en su corazón. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. De lo que hay en el corazón es lo que sale por la boca. De lo que hay en el interior del hombre es lo que sale. Usted no va a poder evitar. No va a poder evitar que si usted no ha nacido de nuevo, si la palabra no ha entrado a su corazón, usted no va a poder evitar que se le salgan una que otra. Cuando se dio Martías, entonces, para que haya cambio, necesita limpiar su corazón. Y esto es en el arrepentimiento de las obras muertas. En el libro de Efesios, capítulo 5, vayan ustedes conmigo, versículo 6. Vean ustedes cuál es el peligro de un cristiano inmaduro que no ha crecido en el espíritu, que está enano, que está retrasado espiritualmente. Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, ¿cuál es el peligro de un cristiano inmaduro? Es de ser engañado. Que pueda decirle su pariente, hombre, vamos hombre a la quinceañera, ¿qué tanto es tantito? Y va a dar allá. Es la quinceañera de mi sobrina, ¿cómo no voy a hacerlo? Y se retrasa nuevamente al estilo de vida que antes viví. Sigamos leyendo. Que nadie los engañe con palabras vanas o persuasivas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo, vean ustedes que está hablando de los cristianos, pero de un cristiano, no cualquier cristiano, sino de un cristiano inmaduro. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora tienes que andar como hijo de luz. Tienes que caminar como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu
toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. O sea, tú tienes que aprobar lo que le agrada a Dios, pero ni siquiera, pero ¿qué sucede si ni siquiera sabes si es bueno o es malo lo que estás haciendo? Hay muchos que todavía no distinguen. Es triste, ¿verdad? Es triste. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguirlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque la luz lo manifiesta absolutamente todo lo que hay en la vida y el corazón del hombre. O sea, ¿cuál es el peligro de un cristiano maduro? Que es probable que sea muy fácilmente engañado con lo que cualquier chismoso que le diga se la cree, sin investigar, sin saber si está diciendo la verdad o no esa persona. O sea, los cristianos lo deben de manifestar todo. ¿Por qué? Porque somos la luz del mundo, dice la Biblia. O sea, los cristianos no son cualquier persona, no son cualquier raza, no son cualquier gente, es la luz de Dios que alumbra en este mundo. Escúcheme muy bien. Dios desde el antiguo pacto le hablaba a Israel para que entendieran esta diferencia. Esto no es algo nuevo que comenzó en el Nuevo Testamento, sino que desde la antigüedad Dios ya les decía la importancia que tenía aprender a distinguir lo que era bueno y lo que era malo. En Ezequiel 18:4 claramente dice Dios que el alma que pecare, esa morirá. O sea que desde la antigüedad se les enseñaba a apartarse del mal. El punto es que en la medida que los creyentes andan en la luz de la verdad, el conocimiento de la voluntad del Señor se hace cada vez más visible, más claro, más entendible con los que están en su alrededor. Ojalá que así sea. Que el vecino diga: wow, qué hombre tan respetuoso, qué mujer tan respetuosa. Aman a Dios, se nota, se les resta por encima que tienen la gracia de Dios. Pero qué tal que si ven lo contrario, dice que es cristiano y mira nomás, ahí anda dándole tablazos a su esposa y dice que es cristiano. Que no somos la luz del mundo. Ellos quieren ver la luz de Dios. El mundo quiere ver la luz de Dios. ¿Dónde la va a ver? En los cristianos. Jesús lo dijo muy claramente: vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz del mundo, entonces quiere decir que conforme nosotros nos vamos desarrollando en la verdad, en el conocimiento, en la voluntad de Dios, cada vez se hace más visibles, cada vez se hace más claro que tu vida espiritual verdaderamente demuestra lo que hay en tu corazón. En Romanos capítulo 12, versículo 12, bueno, vamos a leer el 1 y el 2 del capítulo 12. Vean ustedes lo que Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis. Noten ustedes, subrayen: para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si un cristiano inmaduro
no sabe distinguir entre el bien y el mal, es porque todavía no le ha amanecido. Pero cuando Pablo está diciendo que no debemos de conformarnos, no tenemos que conformarnos a este siglo, sino que estamos en una renovación, estamos creciendo, estamos camino hacia la perfección. No que seamos perfectos, sino que somos perfectos en desarrollo. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero vamos camino en desarrollo, perfectos. Le voy a explicar a qué me refiero. Es como cuando una mata de maíz va creciendo. Su desarrollo es perfecto desde que nace, desde que está en el tallo. Su desarrollo es perfecto. Después sale la mata y va desarrollándose perfectamente bien. Aunque todavía no se mira el fruto o la intención o lo que va a salir de esa planta, pero en su desarrollo va perfecto. Nosotros a lo mejor todavía no lo hemos alcanzado, como decía Pablo, o sea, todavía no sale la mazorca, pero vamos en un crecimiento y en un desarrollo perfecto para alcanzar el fruto que nosotros estamos esperando. O sea, somos perfectos ¿en qué? En crecimiento, en desarrollo. A lo mejor muchos dicen, no, pues que nadie es perfecto. Muchos sacan ese pretexto para salirse con la suya. Pero usted tiene que ser perfecto en crecimiento. No se haga. Usted sabe a lo que me refiero. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos esto. O sea, somos perfectos en desarrollo. Por eso somos la luz del mundo. Por eso es que Cristo está haciendo un trabajo excepcional con nuestras vidas. Él nos lleva, óigame bien, al crecimiento, a la perfección. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. O sea que la Biblia nos va a llevar a una madurez que estamos persiguiendo. Todos ustedes, cada uno de los que están aquí en este lugar, están persiguiendo esa madurez, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndose hacia adelante. ¿Por qué? Porque vamos perfectamente en el desarrollo en el que Dios nos está llevando. Y esto es algo precioso que todos los hijos tienen que experimentar. O sea, cada vez que usted está creciendo, en esa medida en la que está, usted va camino hacia la perfección, desarrollándose. Por eso los cristianos deben de manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida. Acuérdese, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. En 2 de Pedro capítulo 1, vayan ustedes conmigo. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Vean ustedes lo que Pablo dice, lo que Pedro dice, perdón. Vosotros también poniendo toda vuestra diligencia, oiga usted, o sea, poniendo todo su cuidado, poniendo todo su corazón. Por esto mismo mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Vamos hacia adelante. Estamos de alguna manera haciendo que nuestra naturaleza interior que ha sido redimida se manifieste a través de nosotros. Porque si en vosotros hay estas cosas o abundan estas cosas en ustedes, no los dejará de estar, no los va a dejar de estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Mas el que no tiene estas cosas es, ¿qué? Ciego. El que no tiene estas cosas es ciego y tiene su vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermano, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Jamás, jamás, jamás. Porque de esta manera os será más abundantemente administrada la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si estás desarrollándote, no dejes de desarrollarte. Haz todas estas cosas para que el reino de Jesucristo te esté esperando, para que lo alcances. No es que ya lo hayamos alcanzado ni que seamos perfectos, pero estamos con la meta, con la mira, en la confianza, en lo que Dios nos ha prometido. Tenemos el poder de Dios en nosotros para poder ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Está diciendo Pedro que hagas el esfuerzo máximo. O sea que el cristiano tiene la responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos. Para poder rendir al máximo, para poder hacer nuestro máximo esfuerzo en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se requiere perseverancia y resistencia para hacer lo que es correcto. Óigame bien, se necesita perseverancia, resistencia para hacer lo correcto, porque lo otro lo tenemos por naturaleza. Todos estamos aprendiendo a obedecer porque éramos desobedientes hasta los tuétanos. Pero para poder ser obedientes se necesita aprender, y para poder aprender se requiere resistencia y perseverancia. Si lo hacemos, si nos adiestramos en esta área de nuestra vida sin ceder a la tentación, estoy seguro que vamos a alcanzar la meta en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Así es. Pónganse de pie en esta noche. Vamos a seguir en otra ocasión, porque yo sé que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. No nos va a dejar Dios a medias. Él va a terminar la buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Él ha iniciado un proceso de salvación en tu vida que lo quiere completar. ¿Lo sabías tú? Que Dios comenzó un proceso de salvación en tu vida, que Él lo quiere perfeccionar, Él lo quiere maduro, Él quiere que seamos completos. Y Él lo puede lograr siempre y cuando nosotros nos prestemos en sus manos para que se logre este propósito de Dios. ¿Qué le parece si ahí donde está le damos gracias?